¿Qué tal? Yo soy Ignacio. Yo soy Ale. Estamos en el séptimo episodio de Desigual y hoy estamos con Joana Ortega. Primero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Súper bien. Muchísimas gracias por la invitación para participar del podcast. Gracias a vos por aceptar. Bueno, o sea, antes, tipo, para empezar, si nos puedes contar un poco de vos. Porque ahorita que, por más de que hayas estado así, Súper expuesta en los últimos meses. hay Evidentemente mucha gente hay... que no sabe por ahí, tipo, Claro, o sea, más nosotros que capaz tenemos un gente que mira o que sigue el podcast que no está tan metido en política, obviamente. ¿Cómo nos podrías resumir tus últimos meses en general? Bueno, wow, mis últimos meses son difíciles de resumir porque creo que son además los últimos 6 meses, o 7 meses tal vez, los meses en que más aprendí, tipo aprendí mucho más en menos tiempo en toda mi vida. Eso definitivamente fue una experiencia gigante. Bueno, pero para contarles un poco de mí, yo soy Joana Ortega, tengo 34 años, estudié Ciencia Política en la Universidad Católica, tengo un diplomado en gobiernos locales y cambio climático, o sea, gobernanza climática local es específicamente el nombre del diplomado que hice, que es como mi área una de mis áreas de especialización. Trabajé mucho tema de participación política de juventudes, porque de hecho yo participé políticamente desde muy, muy joven. Empecé con la militancia estudiantil en la FENAES, allá por el 2003, la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios. Y después de eso, bueno, empecé mi activismo dentro de una juventud de un partido político, que es la Juventud País Solidario, que es como mi espacio de militancia de base, donde empezó como toda mi inquietud hacia la política, ya desde un partido, ¿verdad? Porque yo antes era de esas jóvenes así de que re antipartidos, no quiero saber nada de los partidos, no quiero saber nada de los políticos, todos los políticos son iguales, todos los políticos son un desastre, no quiero así, rechazaba todo eso. No vengo de una familia con mucha militancia política, es decir, mis bisabuelos fueron perseguidos durante la Revolución del 47, eran liberales en su pueblo natal, en Iturbe. Y de hecho hasta ahora en la casa de mi bisabuelo, que yo ya no le conocía, a mi bisabuela sí le conocí, hay orificios de balas, por ejemplo, en las paredes, que mi bisabuelo, o sea, mi bisabuela me contó que nunca quería que se repare, justamente para que algún día lleguemos sus bisnietos y tataranietos y preguntamos por qué hay este agujero en la pared y alguien nos cuente que nuestra familia fue una familia históricamente, digamos, opositora al Partido Colorado, ¿verdad? Del lado de mi papá. Pero nadie nunca con una militancia, o sea, aparte de mi bisabuelo, que era un referente del Partido Liberal en su pueblo, en Iturbe, en mi familia nuclear, mis padres y hermanos, no existía nadie así que esté vinculado a un partido ni nada. Entonces mi inquietud empezó como de cero, pero sí en una familia donde siempre se habló de política, eso sí. ¿Verdad? O se discutía sobre las próximas elecciones o sobre el gobierno, se debatía siempre, se veía el noticiero al mediodía y cosas así que despertaron como el interés en mí. Es decir, claro que yo empiezo a ser más conocida y todo con mi candidatura en la intendencia, que fue por la Alianza Asunción para Todos, una alianza de partidos progresistas en Asunción, para esta última elección que pasó, pero mi inquietud por la política, digamos, empezó, yo creo que así, porque en mi casa se hablaba de política, ¿verdad? Y bueno, del lado de mi mamá había gente colorada, febrerista, de otros partidos, así que siempre tuve como una mezcla de ideas y tuve que encontrar mi propio camino. Eso como para contextualizar cómo llego yo a la política, ¿verdad? Pero de por ahí, para que me conozcan más, no sé qué más les puedo contar. Escucho todo tipo de músicas, de verdad, yo no discrimino nada. Tipo, me fuerza un poco más de por ahí lo nuevo que se escucha. O sea, tipo, tardo en llegar a lo nuevo. Nunca me voy así por lo que es mainstream. Si todo el mundo está escuchando Bad Bunny ahora, yo 2 años después que Bad Bunny salga al estrellato, yo, bueno, ahora voy a empezar a escuchar Bad Bunny, ¿verdad? O no sé, o Rosalía, que sé yo, tipo, recién ahora es como que estoy descubriendo el trap y esas cosas. Pero escucho todo tipo de música, desde rock hasta cachaca. Me gusta todo, disfruto muchísimo escuchar. Me levanto así con un mood. Hoy voy a escuchar cachaca, hoy voy a escuchar bronco, mañana voy a escuchar Legión Urbana. O sea, soy así recambiante en mi estilo musical. Soy cerrista, fanática, o sea, fanática en el sentido que me quiero ir a la cancha. Ahora todavía no me fui desde que se volvió, digamos, pero me gusta muchísimo irme a la cancha, o sea, de irme a hinchar por mi club. No soy fanática que me va a pelear con un olimpista o con una olimpista, o no soy fanática a nivel que voy a, no sé, defender, ponerle la falta que hizo un jugador mío, tipo la otra es la expulsión de Alan, por ejemplo, en el partido contra Guaraní. Esa expulsión fue plancha, chau, ¿verdad? No, nada que discutir. Pero bueno, sí, soy como re azulgrana, van a ver fotos mías en Instagram y eso todo el tiempo con la bandera de cerro. Semana clave Eh, entonces esta última. ¿Cómo? Semana clave entonces esta última. Semana Mañana re clave. clásico. O sea, yo después de irme acá a estar con ustedes, con modo concentración ya para el partido de mañana, ¿verdad? Que no se me acerque nadie, que no sea cerrista en las próximas 24 horas por ahí. Y bueno, eso, soy la mayor de 5 hermanos. Tengo una hermana y 3 hermanos. Mi hermano más chico tiene 16 años.
Entonces soy un poco la mayor y fui el experimento de mis padres, que fueron padres re jóvenes. Y eso, no sé, si algo en particular quieren saber, les cuento, No, me dicen y les cuento. Como introducción creo que está... Seguramente, igual seguramente la mayoría ya te conocía y como introducción creo que está excelente, ¿verdad? Buenísimo. Bueno, y hablando un poco ya de justamente de los últimos meses, o sea, ¿cómo quedó tipo, cómo es tu perspectiva ya después de las municipales? ¿Cómo quedó todo después de eso para vos? ¿Cuáles son tus sensaciones? Bueno, en primer lugar, evaluación con el equipo, ¿verdad? Un equipo maravilloso de gente súper joven que voluntarió mi campaña. Yo creo que no existió, no sé si en el resto del país, pero por lo menos en Asunción no existió otra campaña con el nivel de voluntarios de mi campaña. Tengo plena certeza, las otras campañas tenían personas contratadas para hacer cierto trabajo. En mi campaña todos voluntariábamos, todos y todas, y teníamos tipo desde compañeras que se turnaban para ayudarme con mis cosas, de irse conmigo a reuniones, de tomar notas de mis reuniones y acompañarme para las tipo cuestiones de asistencia que se podrían requerir en la campaña, compañeras que dirigieron el equipo de comunicación digital, otras compañeras que dirigieron contacto con prensa, otros compañeros que hicieron recaudación de fondos, o sea, todo fue voluntario y con ese mismo equipo me tomé el tiempo post elecciones de sentémonos y evaluemos los números. 12.044 votos tuve en la elección. Es poco porque no es suficiente para ganar una elección, pero es muchísimo considerando que somos una fuerza política nueva, por lo menos un grupo político dentro del partido que es nuevo, que nos estrenamos en nuestra primera campaña viviendo así en primera persona, no solo las candidaturas, sino también toda esta dirección del equipo de campaña, ¿verdad? Toda la gente que estuvo haciendo comunicación para la campaña, la primera vez que hacía comunicación para una campaña política, la gente que estuvo en la jefatura de campaña, la primera vez, mi jefe de campaña, la primera vez que oficiaba jefe de campaña. Y creo que para todos fue un proceso de aprendizaje y eso es como lo que quedó de todas las evaluaciones que hicimos, aprendimos muchísimo. Yo de verdad cuando digo que en los últimos 7 meses aprendí más que en el resto de mi vida, porque la política te lleva a eso, a intercambiar con una cantidad de personas que piensan distinto, que actúan distinto y que tenés que escuchar de todo un poco y saber responder y saber lidiar con un montón de cuestiones, sobre todo pensando en las propuestas que nosotros teníamos, en construir esas propuestas de modelo de ciudad, de pensar el modelo de ciudad que queremos, cómo queremos que sea Asunción en 5, en 10, en 15, 20 años, ¿verdad? Entonces, hablando de todo eso con la gente que estuvo alrededor de la campaña, que hoy tuve como el último encuentro con mujeres jóvenes, de ahí vengo, de evaluar un poco y era todos y todas aprendimos algo en la campaña, ¿verdad? Y todo como evaluamos en positivo. Y decía, son pocos votos para ganar una elección, pero son muchos votos considerando que nosotros no tuvimos prácticas tipo llevarle a la gente a votar, inducirle al voto. No hubo un solo móvil en mi campaña que haya movilizado gente. O sea, las 12.044 personas asuncenos y asuncenas que me votaron llegaron voluntariamente a depositar su voto por su propia cuenta. Nosotros no sabíamos ni dónde estaban, ¿verdad? Es decir, se enteraron de mi campaña, me votaron. Eso me parece que es fantástico para la construcción de algo nuevo y definitivamente nos da como un punto de partida para lo que queremos construir a futuro. Y eso también salió de las evaluaciones. Por supuesto que queremos seguir haciendo política, por supuesto que llegamos a la política para quedarnos y como yo decía en la campaña, vamos a continuar hasta cambiarlo todo porque creemos que no hay como un fin, una cuestión así de que este era nuestro objetivo y hasta acá llegamos, sino que nuestro objetivo es mucho más grande y va a seguir. Entonces, en cuanto a las perspectivas que hay para el 2023 vamos a presentar candidaturas, no solamente en Asunción, en otros puntos del país también. Hoy estuvieron compañeras de Encarnación, compañeras de Ciudad del Este también, que tienen un proceso re lindo en ambas ciudades también, con jóvenes que llegaron a la política en estas elecciones, un proceso de empoderamiento juvenil y de empoderamiento de compañeras mujeres que es muy, muy importante. Entonces vamos a seguir trabajando de forma articulada, no solamente desde nuestro propio grupo político, sino articulando con otros grupos políticos progresistas donde sobre todo haya una propuesta de renovación de figuras políticas. En ese sentido yo creo que hay como muchísimo apoyo mutuo. Yo hablo muchísimo con el intendente de Ciudad del Este, que tiene una experiencia así propia también de construir con otros jóvenes. Existe ahora un intendente súper joven en San Roque González. El martes me voy a visitarle. O sea, estamos como en contacto todos los jóvenes que ganando o perdiendo elecciones tuvimos candidaturas en la última elección y estamos dispuestos a trabajar juntos para el 2023. El mayor objetivo que todos y todas tenemos y coincidimos es tenemos que llegar a la política para transformar la realidad de la política y eso implica que tengan que haber jóvenes diputados, diputadas, jóvenes senadores y senadoras y bueno, y estamos en eso, construyendo ya hacia el 2023 porque además se juntaron con las dos elecciones con esto de que se
se pospuso un año la elección municipal, entonces casi se junta con la del 2023 y estamos así apretando ya el acelerador. Vamos a tomarnos un descanso ahora por Navidad, Año Nuevo, que todo el mundo está en familia, quiere farrear, etcétera. Pero el 15 de enero retomamos con todo y además seguimos nosotros como equipo político acá en Asunción muy de cerca con todo el caso judicial, el proceso judicial que yo tengo todavía por la entrega de la información faltante por parte de la municipalidad respecto a los fondos de emergencia que se ejecutaron en el 2020 y con el compromiso de seguir auditando eso con otros ciudadanos y ciudadanas comprometidas a que haya transparencia dentro del municipio de Asunción. Entre paréntesis en eso, bueno, ya seguramente aclaraste bastante que como que la coalición en general va a seguir, específicamente de cara a 2023, van a volver a... O sea, van a tener postulaciones desde la coalición todavía como Asunción para Todos, o va a avanzar más el espacio, van a integrar más grupos. Bueno, la particularidad que tienen las alianzas y concertaciones, las alianzas en particular, porque la mía fue una alianza, ¿verdad? En nuestra legislación es que se conforma la alianza, termina la elección y la elección, o sea, la alianza como que en lo legal, en el aspecto legal, lo que refiere al Tribunal Superior de Justicia Electoral, eso muere ahí, digamos, ¿verdad? Con la elección. Las concertaciones, en cambio, duran lo que dura el proceso de las autoridades electas. Si era una concertación y teníamos, no sé, una concejala electa, iba a durar todo el periodo legislativo de esa concejala, ¿verdad? O sea que de todas formas tenemos que reinscribir la plataforma, ya sea la alianza o en forma de concertación. Para lo que es diputados de Asunción vamos a tener que reinscribir eso, pero estamos dispuestos a seguir en primer lugar el mismo equipo porque la evaluación de nuestro proceso de unidad es positivo, es decir, tenemos más fuerza cuando nos juntamos entre personas que venimos de distintos espacios políticos y espectros también, ¿verdad? Entonces, tuve conversaciones ya con gente de Participación Ciudadana, el PMAS de otros partidos que estuvieron dentro de la alianza, del partido Frente Patriótico TT y otros y jóvenes también que llegaron nomás a la campaña sin pertenecer a un partido que dicen queremos seguir apostando a este proceso de unidad en Asunción. O sea, algo se va a armar. Ahí vamos a discutir seguro si el nombre va a seguir siendo Asunción para Todos o qué formato va a tomar, pero que vamos a articular. Tuve conversaciones con jóvenes de otros espacios, del Encuentro Nacional, del Partido Revolucionario Febrerista, y la idea es sumar todas las fuerzas que nos tuvieron, digamos, en esta elección, porque también nos dimos cuenta de que si nos uníamos más, íbamos a poder tener tal vez 2 o 3 concejales, entonces, y tenemos 0 hoy, contando todo lo que es disperso. Me queda alguna conversación pendiente que tengo que armar a la vuelta de las fiestas con el PP y con otros partidos y movimientos más pequeños tal vez, pero queremos hacer eso, o sea, queremos apostar a estar la mayor cantidad de partidos progresistas juntos y juntas en Asunción en una plataforma. Buscaremos el nombre adecuado para el momento político del 2023, pero sí, esa es la idea. Genial. Bueno, para pasar al siguiente tema. Bueno, desde tu punto de vista, ¿cómo le ves a Horacio Cartes y su equipo como un eje constante dentro del país? O sea, dentro de la política del país. Sí. Bueno, a ver, yo pienso tantas cosas, porque algunas pienso como política ya, digamos, metida en la arena política, y otras pienso así, desde mi punto de vista, tal vez más como estudiante de ciencia política, ¿verdad? Una de las cuestiones es, el Partido Colorado tiene una tremenda capacidad, para bien y para mal, ¿verdad? De reciclarse. Como que cuando el progresismo avanzó, así para poner en caso concreto, cuando el progresismo avanzaba en la región con la irrupción de líderes como Lula, o como en Brasil, o Tabaré Vázquez en Uruguay, Michelle Bachelet en Chile, el Partido Colorado eligió probablemente el liderazgo, y esto digo así, sin juzgar si me gusta o no me gusta, el liderazgo más progre que tuvieron entre sus presidentes, que fue Nicanor Duarte Frutos, ¿verdad? Es decir, más allá de mis diferencias con Nicanor o con el ala nicanorista dentro del Partido Colorado, eligieron lo más progre que tenían, ¿verdad? Y pusieron un esquema de gobiernos de izquierda y de centroizquierda en la región. Ellos pusieron a alguien lo más a la izquierda que podían elegir dentro del Partido Colorado. Les resultó. Obviamente en el 2008 se rompe eso con la elección de Fernando Lugo acá. Y yo creo que sí, la elección de Fernando Lugo se da obviamente después de 60 y tantos años del Partido Colorado en el poder de forma ininterrumpida, con 35 de dictadura y todo lo que puedo criticar, de todas maneras se da en un esquema así de la izquierda en la región, ¿verdad? Y eso yo creo que hay que como leer de forma también inteligente, porque no es como coincidencia o no fue tampoco un hartazgo nuestro nomás en Paraguay. O sea, se dio claramente en un esquema de avance progresista en la región. Ese proceso se interrumpe en el 2012, algunos le decimos golpe, otros le dicen juicio político.
llamémosle como nos guste a cada uno, pero se interrumpe en el 2012 y en el 2013 se da la elección de Horacio Cartes, ¿verdad? Tipo, contextualizo nomás para que se entienda mi punto respecto al cartismo. El cartismo entra con un esquema, o sea, ahí ellos como que al volver a reciclarse dicen, necesitamos alguien que venga a salvarnos, un salvador, un mesías, no sé, como sea. Y le traen a Cartes, que claramente tenía la billetera lícita e ilícita para sostener una candidatura y llegar al poder, conquistar el poder. De hecho, siempre queda como la famosa frase esta, no tengo pruebas, pero no tengo dudas de la intervención de Cartes y su dinero ya en lo que fue el golpe en el 2012, ¿verdad? Como preparatoria de su llegada al poder en el 2013. Entonces el Partido Colorado se recicla una vez más y se da la llegada de Cartes para recuperar el poder desde el Partido Colorado y también en un esquema de avance de la derecha en la región, claramente. Llega Cartes en el 2013. Y ahí paulatinamente vemos también cómo la región vuelve un poco a girar hacia la derecha. Y yo creo que después la derrota de Santi Peña en esa interna tiene que ver con el propio reciclaje que vuelve a hacer el Partido Colorado, ¿verdad? Son como 3 reciclajes seguidos donde dicen, esperen un poco, le pusimos a este tipo para que sea presidente porque no nos gustaba estar en la llanura, porque eso decían las bases coloradas, ¿verdad? Sufrían los funcionarios públicos, todo, bueno, toda la estructura que ellos tienen. Y al final le pusimos a un tipo que cuando nos íbamos a decirle, che, ahora me des un cargo, porque lógica colorada, ¿verdad? De construcción de poder. Ahora me des un cargo, no sé qué. Cartes dice que le firmaba un cheque. Bueno, yo, esto es lo que te debía por los votos que me gestionaste. Andate, chao, yo le pongo al gerente de mi empresa, no me importa nada. Eso no funciona en el Partido Colorado, no funcionó nunca. Ellos tienen un esquema que yo critico, obviamente, prebendario, clientelar, etcétera. Entonces ellos mismos otra vez se vuelven a reciclar y dicen, no, esperan, vos viniste a querer comprar nuestro partido. No funciona así en el Partido Colorado. Paz, le ponen a Mario Abdo, ¿verdad? Yo veo un desgaste en la política del Partido Colorado, en la política impulsada del Partido Colorado. Veo mucha interna y el rol que cumple Horacio Cartes ahí es obviamente de sostener su propio esquema de la cuota de poder que construyó él dentro del Partido Colorado. Pero veo algunas señales importantes. Si el Partido Colorado sigue su esquema de reciclarse una y otra vez, es decir, no, ahora esto no va para acá o no queremos nunca más un patrón, yo creo que el candidato Horacio Cartes va a perder la interna, ¿verdad? Sí. Si es que siguen en ese esquema de nosotros somos los que mandamos, no vos, ¿verdad? Porque las candidaturas, digamos, protagonistas o protagónicas del Partido Colorado fueron muy fluctuantes. O sea, pasaron de un Nicanor a un Cartes. Tipo, están en los dos extremos dentro del Partido Colorado. Entonces, si se siguen reciclando, yo creo que el cartismo, por más de que tenga un esquema de poder y de cooptación ahora, puede caer. Sobre todo porque también Cartes viene a querer monopolizar muchos rubros, es decir, interviene, esto ya hablo de la parte de negocio, así, interviene en todos los rubros existentes, le juega un poco a todos los empresarios que históricamente tuvieron el control de los medios, el control del negocio ganadero, el control de la cuestión de tierras, o un montón de cosas de monopolios que existían que Cartes viene a romper, y también hay un sector empresarial conservador, de todas maneras, que se siente amenazado. Entonces, lo que yo creo que va a suceder, si es que se mantiene este esquema dentro del Partido Colorado, Cartes puede perder esa elección. O si definen finalmente vender sus conciencias, como los colorados hicieron gran parte del sector una y otra vez, del sector del Partido Colorado, y bueno, Cartes terminará comprando el partido y ahora el partido va a tener un dueño. Y ahí se acabó el reciclaje del Partido Colorado, ¿verdad? Entonces yo creo que los colorados de bien, los que existen, ¿verdad? Los colorados, o por lo menos los colorados que están ahí militando a pura convicción, piensan re distinto a mí, pero lo hacen a convicción con sus propios ideales. Horacio Cartes representa una amenaza muchísimo más grande para ellos que todo lo que pudo haber existido dentro del Partido Colorado. Pero yo creo que Horacio Cartes es sobre todo una amenaza demasiado grande para la democracia del país, ¿verdad? O sea, un tipo que a fuerza de su billetera pretende comprar, cooptar conciencias, irrumpir en el esquema económico, en el sector financiero, en todo, además con la cuestión ilícita del origen de su dinero y demás, es peligrosísimo para la democracia. Y algunas otras señales que Cartes nos mostró ya, ¿verdad? O sea, hace poco en una reunión decía, Santi Peña va a ser el próximo presidente si yo quiero. O sea, él es un patrón que actúa como patrón 24 horas los 365 días del año, y el resto de las personas, para él son sus empleados, no existe. O sea, él no ve así, este ciudadano, que él no, estos son empleados o no empleados, ¿verdad? El que le entrega su conciencia ya está, comprado para siempre y por siempre. Entonces creo que es una amenaza para la democracia, creo que es una amenaza para el resto del país, y yo espero que de alguna manera el Partido Colorado pueda reciclarse
o pueda tener una derrota definitiva. Yo le tengo fe a la oposición para el 2023. Obviamente soy parte del sector opositor y siempre voy a ser parte del sector opositor del Partido Colorado. Y espero que logremos esa unidad que pueda hacer frente al cartismo. Es la principal amenaza para la democracia. Bueno, y en ese sentido ya, ya nos ayudaste bastante porque me echaste con varias cosas. En principio lo de 2008, evidentemente hubo un momento qué sé yo, desde el Lugo y un pragmatismo que se demostró para una concertación con un partido más tradicional como el liberal. Funcionó definitivamente. Y en relación a eso nosotros te queríamos también preguntar ya, ¿cómo ves no son exclusivamente los sectores de izquierda, pero a una contraposición de la fuerza, a una contrahegemonía a estos grupos en general? No sé. Nosotros por lo menos vemos que nos notamos una fuerza más allá de ejemplos como Ciudad del Este o Encarnación, donde definitivamente es un fenómeno mucho más, o sea, hay que estudiar bastante para entender qué fue lo que pasó. No noto una fuerza real de la izquierda, por ejemplo, en el Paraguay, hoy día. Y lo que sí noto es lo que vos decías de una amenaza real para la democracia con Horacio. Y no veo desde dónde nace la fortaleza. Bueno, vos nos decís, tal vez el reciclaje del propio partido. O sea, tiene más amenaza Horacio dentro de su partido que desde afuera. Pero no vemos de dónde nace la fortaleza de la oposición en el país. Bueno, hay tal vez algo que ahora que analizabas un poco me ponía a pensar respecto a la pregunta anterior también. Para mí, o sea, nosotros en Paraguay, con la interrupción de alguien como Horacio Cartes, nos jugamos seguir viviendo en una democracia de baja calidad, tal vez, e intentar mejorar esa democracia, porque claro que nuestra democracia es súper débil todavía, o directamente anular la democracia y darle a alguien tipo el liderazgo total y el control total del país, ¿verdad? Los colorados se juegan seguir llamándose Asociación Nacional Republicana o pasar a ser Asociación Nacional Republicana S.A., propiedad de Horacio Cartes y su hijo, no sé, o socios comerciales, ¿verdad? Eso como para cerrar un poco, porque es así. O sea, él quiere usar la Municipalidad de Asunción, hoy es una sucursal de una de sus empresas, y quiere usar el Partido Colorado como una sucursal más, ¿verdad? La fortaleza de la oposición, sí, a ver, para empezar, un signo de interrogación, ¿verdad? ¿Qué es lo que es oposición y qué es lo que no es oposición? Yo entiendo, por supuesto que entiendo que en el Parlamento tienen que haber acuerdos, y de hecho en el Poder Legislativo es común que tenga que haber negociaciones para impulsar leyes. Entonces yo te acompaño en esta ley, vos acompáñame en esta otra, discutamos los términos, no, espera, en ese artículo sí, no. O sea, yo no voy a entrar como a criticar el rol de que a veces hayan senadores del Frente Guazú que tengan que votar por un proyecto impulsado por un senador colorado, o liberales que voten con colorado. Es decir, no tiene que ser una cuestión absoluta, porque si no, nunca tendríamos o nunca aprobaríamos algunas leyes que son de importancia. Y claro, se trata ahí de negociar y qué sé yo. Incluso yo eso aclaraba mucho durante las municipales, porque me decían, vos después, si sos electa intendente, vas a tener que negociar igual. No. El Ejecutivo no tiene por qué negociar nada. El Ejecutivo gana la elección y gana la elección, ¿verdad? O sea, el negociar va a impulsar leyes, qué sé yo, para eso está el Legislativo, ¿verdad? El Ejecutivo tiene que operativizar cosas cotidianas, ¿verdad? De políticas públicas que hay que impulsar desde el gobierno local, desde el gobierno nacional y demás. Y ahí, pero pongo un signo de interrogación en lo que es oposición, porque si bien no soy crítica a que se negocien leyes, acuerdos, ordenanzas, proyectos que vayan a favor de la ciudadanía, creo que hay muchos partidos que le restan posibilidad real a la oposición de llegar o de construir esa fuerza, porque no son oposición y porque son verdaderos satélites al Partido Colorado. Partidos que sistemáticamente votan así, o sectores de partidos que sistemáticamente votan así. O sea, hoy en la Municipalidad de Asunción, siempre me hacen entrevistas en las radios y todo, y me dicen, sí, los 15 concejales colorados, perdón, los 20 concejales colorados. El Partido Colorado tiene 20 concejales, 15 que fueron electos por la chapa del Partido Colorado y 5 que fueron electos por la chapa del Partido Liberal. Porque de los 5 por lo menos 4, le salva una que es nueva ahora, pero 4 por lo menos ya fueron concejales antes y se pasaron sistemáticamente votando sin objeción a todas las iniciativas de Nenecho, a todas las iniciativas de los gobiernos colorados.
Entonces, bueno, hay que evaluar qué es lo que es oposición, qué no es oposición y poner ahí. Pero en todo lo que es el progresismo, la izquierda, lo que nos juega, digamos, de satélite al cartismo, de satélite al Partido Colorado, creo que hay una oportunidad de retomar esa concertación, de pensar en algo incluso más amplio de lo que se dio en el 2008. ¿Qué nos falta? Y es parte de la responsabilidad de todos los partidos de oposición. Nos faltan figuras frescas o nuevas. Más allá de que podamos estar o no de acuerdo, en el 2008 Lugo fue una figura emergente que logró conciliar apoyos de muchos sectores, incluso que el Partido Liberal diga, andá vos de candidato y nosotros nos vamos detrás, y generó una ola creciente de decir, es tiempo de cambiar y de poner ahí otra figura que no sea el Partido Colorado, y esa figura fue Lugo en el 2008. Nos guste o no todo lo que vino después, pero él fue. Ahora mismo no hay una figura que indiscutiblemente digamos, esta persona tiene que ser presidente o presidenta de la República. Hay varias, ¿verdad? Está Katia, está Efraín, bueno, surgen algunas iniciativas desde Patriarquería también. Y bueno, ahí, digamos, en un mar ahí llamado oposición, hay algunos pececitos que son más grandes que otros y hay que ver cómo funciona, ¿verdad? Creo que va a ser difícil, pero que más allá de que no haya como una figura indiscutible que tenga que ser la candidatura, tenemos que apoyar la figura que sea mayoritaria. Por eso que yo soy re pro concertación, para que logremos una concertación donde se pueda hacer una interna entre todos los partidos de oposición y él o la que gane esa interna tenemos que ir todos detrás. No vamos a encontrar el candidato perfecto, no existe, no tenemos un Lugo del 2008, no existe eso hoy, ¿verdad? Y bueno, es parte de la falta de renovación que hay dentro de los espacios. Corrijábamos de cara al 2028, vamos a tener 5 años para hacerlo, pero hoy tenemos que ir detrás y tratar de apoyar a la persona más votada de entre los partidos de oposición a que llegue a la presidencia de la República, que se siente en el Palacio de López. Va a ser difícil, no veo una cuestión granítica, pero veo una conciencia mucho mayor de la que existió antes respecto a la necesidad de unirnos para derrotarle al candidato Colorado, ¿verdad? Lo que nos pone Mario Abdo como alternativa, que es su vicepresidente Hugo Velázquez, obviamente es algo que rechazamos como parte de un proyecto político, que rechazamos como continuidad de lo que fueron estos 5 horribles años de gobierno de Mario Abdo, y ni hablar del candidato cartista. Entonces, en torno a eso tienen que haber algunas coincidencias. Y no pido que nos pongamos de acuerdo en todo porque va a ser imposible. O sea, ni aunque entre nosotros tres acá queramos ponernos de acuerdo, no nos vamos a poner de acuerdo en todo, aunque seamos progres o de izquierda o lo que sea. Hay matices en todos lados, pero salud para todos y para todas es algo que aprendimos ahora con la pandemia. Más que nunca necesitamos un sistema de salud público fortalecido que le atienda al más rico y al más pobre con óptima calidad y que dé respuesta en momentos difíciles como los que vivimos con la pandemia. Necesitamos educación, necesitamos lo de Itaipú, necesitamos que 50% de Itaipú sea nuestro y nos paguen un precio justo por nuestra energía. Y bueno, hagamos eso en 5 años y después resolvamos el resto de los problemas del Paraguay, pero por algo tenemos que empezar, ¿verdad? Sí, me da un poco de ilusión, como decís, tal vez son fenómenos aislados, pero me da bastante ilusión el proceso que vive Ciudad del Este, que vive Encarnación. Creo que en ese sentido hay como un avance, no sé si hay la izquierda, pero el progresismo de un pensamiento joven, de un pensamiento nuevo, de un pensamiento distinto. Creo que los jóvenes ya no nos conformamos a que tiene que ser así nomás luego. El Partido Colorado nomás lo gobernó, si no es el Partido Colorado va a ser un caos. Cosas que de por ahí otras generaciones, por haber vivido en dictadura, además tenían súper incorporado. Creo que la conciencia cambió. Es decir, en Ciudad del Este hoy se discute entre la gente joven de forma súper recurrente el tema de la despenalización del consumo de cannabis, por ejemplo. Y se discute porque llegamos a un punto donde entendemos que el narcotráfico nos está matando y necesitamos cambiar eso. Y tal vez el camino sea despenalizar el consumo y buscar regular de alguna manera como lo hizo Uruguay, ¿verdad? Y ya es una discusión más abierta, un tema que hace 5 años o 10 años era re tabú. Y se discute y las marchas de mujeres son cada vez mucho más mayoritarias y las movilizaciones que hace la comunidad LGTBIQ más por sus derechos y para conquistar sus derechos cada vez son más masivas, ¿verdad? Y creo que como que vamos ganando fuerza. No tenemos un protagonismo absoluto, nos va a seguir costando, pero hay que empujar, o sea, hay que seguir intentando y amplificar eso, amplificar el debate. No importa, señor, señora, que no estés de acuerdo, pero debatamos porque no estás de acuerdo, ¿verdad? Y poner los debates sobre la mesa, abrir esos debates. Creo que las redes sociales ayudan un montón, los espacios como estos podcasts ayudan un montón a que más gente se haga preguntas que antes nadie se hacía. Bueno, o sea, para cambiar un poco, tipo, para hablar un poco de afuera, de Paraguay. ¿Qué pensás acerca, tipo, de la solidificación de la ultraderecha así en países acá alrededor, como en Brasil con Bolsonaro, con Milei?
O sea, ¿qué pensás acerca de eso? Claro, o sea, Milei en provincia de Buenos Aires, Cast en primera vuelta contra Boric, que parece, o sea, Ay, primero así, yo me imagino Cast, Milei, metele ahí a Cartes, la peor película de terror que podemos ver en la historia, más o menos, ¿verdad? O sea, lo que somos nuestra generación, que por ahí ya no sé, yo era re chica cuando cayó la dictadura, yo nací en el 87, viví 2 años de dictadura, ¿verdad? Desde ahí, yo nunca vi una película de terror como las que vieron mis papás, de que vivieron la dictadura en su propia piel, ¿verdad? Entonces, yo creo que ellos son como, si digo que Cartes es la mayor amenaza para nuestro país acá, ellos son la mayor amenaza para toda la región y para el desarrollo de nuestra región, que es todavía una región súper desigual. Nuestro país sigue siendo el país con peor distribución de tierras en todo el mundo. Bueno, en Brasil sigue habiendo un nivel de pobreza que es inaceptable. Acá también, en muchos otros países. Es decir, si queremos superar el modelo socioeconómico en el cual vivimos, por supuesto que Milei, Kast, Cartes, Macri propiamente también y algunos otros Bolsonaro son una amenaza. O sea, no sé a quién era que le escuché una entrevista decir, Bolsonaro es una amenaza para la humanidad, pero porque es un tipo que no cree en los derechos humanos, es un tipo que no cree que tenga que respetarte porque vos sos otro ser humano. O sea, es peligrosísimo realmente ese avance que se da. Sin embargo, yo soy una optimista empedernida, eso hay que decir, ¿verdad? Pero ayer me decía una compañera, nos íbamos a la marcha de derechos humanos y nos íbamos caminando y me dice, re malo de Cas, re malo de no sé qué. Yo le digo, pero bueno, ahí está Lula, que puede tener sus contradicciones y puede tener sus críticas y sus detractores, pero favorito a ganar en primera vuelta las elecciones en Brasil en el próximo año. En Honduras hay una mujer que se convierte en primera presidenta mujer de Honduras, la más votada de toda la historia de los presidentes de Honduras. En Costa Rica hay un segundo gobierno progresista de un frente amplio que sigue construyendo y sosteniendo un gobierno progresista y un gobierno socialdemócrata en Costa Rica. No sé, hay como Bolivia, ¿verdad? Que después del golpe también vuelve un liderazgo súper consolidado como el de Luis Arce. Y bueno, se van como dando así cuestiones y decimos, espera un poco, estamos mal, pero no estamos tan mal. Petro es favorito a ganar las elecciones en Colombia. Es decir, hay como luces y faros y podría haber un gran revés, sobre todo con Brasil, porque Brasil es un país obviamente enorme, con una cantidad de población impresionante y es como la potencia del sur. Y si Brasil gana esas elecciones, puede cambiar el escenario político a nivel regional. Claro que sí, es como una pieza que nos falta encastrar ahí, ¿verdad? Y creo que tenemos que en ese sentido hacer como mucho seguimiento de lo que pasa en la región e informarnos, saber qué tan importante es, porque parece así como, ay, ¿qué importa quién gana en Chile? Mentira, claro que importa. O sea, nuestras fronteras son fronteras migratorias, pero vivimos en un mundo globalizado donde lo que pase en el otro lado del mundo igual nos afecta. Imagínate si no nos va a afectar lo que pasa en Brasil, ¿verdad? Y en ese sentido yo veo con optimismo los procesos que se están dando en otros países donde existieron derechos conquistados durante la década de gobierno progresistas de los 2000, que la gente pudo haberse equivocado en algunas elecciones o tal vez querían que gane Bolsonaro en esa época porque pensaban, ay, no me gustó esto de la corrupción que hubo en tal gobierno de Lula o no sé qué, o de Dilma, pero que después se da cuenta, espera un poco, tipo, el balance que hay que hacer, ¿verdad? Es esto versus todos los derechos que estoy perdiendo. Es bueno, tratemos de poner gente más honesta en los próximos gobiernos progres, pero salvemos los derechos que otro tipo de gobierno no nos va a garantizar. Yo creo que hay como un despertar en ese sentido, entender a la pucha, no. Al final estamos perdiendo todo con estos gobiernos de derecha y fue un error. Yo creo sobre todo que fue un error en muchos países de la clase media, ¿verdad? De esa clase media que creció en su nivel adquisitivo y todo durante la década de gobiernos progresistas. Eso es como un fenómeno estudiado sociológicamente por muchos sociólogos y politólogos y que al consolidarse en la clase media decidieron votar opciones de derecha. Pero que ante la amenaza que representa los gobiernos de derecha, que solo Bolsonaro y todo lo que solo defienden intereses de un grupo minoritario de personas, dicen, no, espera un poco, yo voy a volver a cruzar la línea hacia la pobreza, así es que no consolidamos fuerza progresista. Y creo que hay un despertar ahí, pese a los errores o las críticas que se puedan tener hacia el proceso argentino también, hay un retorno de un ala progresista importante, incluso de alas progresistas que no estaban tan de acuerdo, de los kirchneristas con Alberto Fernández y demás, y están tratando de construir algo. La pandemia afectó a los gobiernos, sí, pero bueno, están ahí, ¿verdad? Entonces creo que no es todo tan fatal como vemos. Y que pueda haber un giro, y que el giro de Brasil y el giro de algunos otros países, tal vez sorpresa en Chile y demás en los próximos años, bueno, resulte que podemos cambiar las cosas y que también pueda volver a ser posible la llegada de un gobierno alternativo a Paraguay. Ojalá. Em,
También hablando de la región y para conectar con el otro tema, con el último, queríamos hablar un poco de feminismo. Definitivamente tu candidatura y la candidatura de concejales de tu espacio eh, eh, está atravesado por ese tema. Y nosotros, el paralelo que trazábamos era, por ejemplo, en Argentina, Ofelia Fernández dentro del Frente de Todos, definitivamente, no sé si politizó el tema, pero sintió que desde afuera, como colectivo independiente, sin o sea, sin que esté transversal a la política, parecía que muchas de las reivindicaciones que se buscaban eran imposibles. ¿Cómo ves acá en Paraguay eso? ¿Cómo ves, no sé, el movimiento en general inmerso un poco más en política? No sé con qué representatividad, no sé con qué espacio, pero ¿cómo vos ves eso? Esa alianza entre política y feminismo acá en Paraguay específicamente, viendo que en otros países tal vez sí pudo funcionar. Bueno, en Chile también, ¿verdad? En Argentina, en Chile, en Brasil en menor medida tal vez, pero también se dieron como esta irrupción en Estados Unidos, AOC y algunas otras legisladoras también como marcan una pauta así importante de lo que es el feminismo político, ¿verdad? En Paraguay siempre existió feministas en la política. O sea, desde Serafina Dávalos, o antes tal vez, existieron feministas con fuerte discurso político, ¿verdad? De hecho, las sufragistas fueron un movimiento súper político desde el feminismo, ¿verdad? Que lucharon por el derecho a voto de las mujeres en nuestros países. Pero el feminismo como movimiento es muy horizontal. Es decir, en el feminismo existe todo tipo, o sea, no es un feminismo, son muchos feminismos, ¿verdad? Y creo que todavía en Paraguay el debate sobre el feminismo y política es menos fuerte que en otros países. O sea, estamos como débiles ahí. Y en ese sentido soy un poco autocrítica porque yo soy una militante feminista, una militante que empecé en el movimiento estudiantil, soy una militante de partido hace mucho tiempo y si bien vivo el feminismo en el día a día como un proceso, ¿verdad? De búsqueda de igualdad, y eso siempre aclaro porque hay gente que, el feminismo es como lo opuesto al machismo. No, o sea, lo que buscamos es igualdad, no buscamos ser mejor ni más que nadie, ¿verdad? En ese proceso de búsqueda de igualdad, siempre a veces nos enfocamos las mujeres que hacemos política en discutir el feminismo en temas de representación nomás, ¿verdad? Y hay muchas mujeres que la están pasando mal por situaciones de desigualdad que no tienen que ver con desigualdad en la representación nomás. Y digo autocrítica porque desde el feminismo político tenemos a veces más protagonismo, más voz, por lo menos, que otras mujeres. O sea, hablamos desde un espacio de privilegio también, por sobre otras mujeres, ¿verdad? Que por ahí no tienen el privilegio de poder plantar una idea política, de ser titular en un diario, de hablar de feminismo en la radio o en un podcast como yo, ¿verdad? Entonces, creo que es importante que las mujeres políticas tratemos de amplificar la voz de esas mujeres que no están en la política y que son feministas, y de que se entienda que el movimiento feminista es un movimiento horizontal donde hay muchos feminismos dentro, donde hay feministas que no son políticas, donde hay feministas que rechazan la política, donde hay feministas anarquistas, donde hay feministas que vienen de los movimientos indígenas, de los movimientos campesinos. Cada una vive su realidad y su feminismo a su manera, ¿verdad? Dicho esto, decir que creo que hay una fuerza creciente de todas maneras. Creo que estamos más débiles que otros países, pero que hay una fuerza creciente. Es difícil todavía llegar a los lugares de representación que tienen las feministas en otros lugares. Es decir, no tenemos una Ofelia Fernández en el Parlamento y espero que tengamos en los próximos años, pero es difícil, va a ser muy difícil. De hecho, porque se rechaza todo lo que es feminista cuando empezás a hablar con las personas y les decís, no, pero espera un poco, lo que buscamos es esto, lo otro. Parece que yo también soy feminista, ¿verdad? Pero hay como ejemplificar y ser súper pedagógicos en la explicación porque se genera mucho rechazo porque vivimos en un país muy conservador. Creo que ese es la sustancia de todo, ¿verdad? Al ser tan conservador el país rechaza todo lo que es feminismo, todo lo que es diferente a uno, todo lo que no se parece a uno, entonces es como difícil. De todas maneras, creo que, como decía, vivimos en un mundo globalizado donde las influencias, para bien y para mal, tarde o temprano llegan. Y en ese sentido, las mujeres políticas estamos conquistando espacios. Veíamos hoy en las estadísticas con las chicas que nos reunimos que de 261 intendencias en el país, solo 30 son mujeres. Y decía una compañera, veo esto con mucha preocupación porque somos muy pocas todavía, pero veo también como una oportunidad de decir, sigamos hablando de feminismo, de la política, sigamos hablando de lo importante que es que las mujeres estemos igualmente representadas que los hombres, porque somos la mitad del padrón. 49% del padrón nacional son mujeres, 51% son hombres. Es decir, estamos ahí nomás, a 1% de ser la misma cantidad de personas votando el día de una elección. Por lo tanto, tenemos que ser la mitad de la representación también, ¿verdad? O estar en la mitad de la representación.
Y bueno, veíamos con preocupación los números, pero veíamos también en torno a desafíos. Nuestra experiencia con Asunción para Todos es que tuvimos casualmente, sin pensarlo, pues sí buscábamos una lista paritaria, como era, convergíamos varios partidos políticos en una misma lista de concejales. Lo que sucede es que cuando proponen todos los partidos, sí, la propuesta de tal partido es esta persona, cuando juntamos la lista nos damos cuenta que 70% de nuestra lista estaba conformada por mujeres. Y digo fue casualidad en el buen sentido, que no fue algo pensado, que nosotros buscábamos que sea 50 y 50 por cumplir la paridad y por tener representación igualitaria y por llevar a la práctica lo que predicamos, pero que después vimos que hay muchísimas mujeres líderes en los espacios políticos y que los espacios políticos también ya se estaban abriendo a reconocer esa trayectoria de esas mujeres. Y así como nuestra lista era 70%, al final superamos la paridad. Porque los partidos reconocieron que eran esas mujeres las que debían representarles en esa lista. Y fue maravilloso. Y fue maravilloso además ver que no había un rechazo. Es decir, la gente, muchísima gente a mí me decía, te voy a votar porque sos mujer. O sea, otras mujeres. Y que vemos que eso sirve también como inspiración. Es decir, tener una referencia femenina sirve para abrir puertas a otras o para que otras mujeres digan, a la pucha, puedo ser yo también candidata, ¿verdad? De hecho que yo decía y sigo diciendo, a mí me encantaría ser intendente de Asunción y sigo con el mismo enfoque diciendo quiero ser intendente de Asunción para que las nenas que tienen la edad de mi sobrina que tiene 3 años me vean en la tele y digan yo también puedo ser intendente si quiero. Puedo ser la mejor bailarina si quiero. Puedo ser la mejor ama de casa si quiero ser ama de casa. La mejor ingeniera, la mejor astronauta, la que sea. Pero que vean que no hay límites por ser mujer. En un país donde hay muchos obstáculos para las mujeres, ¿verdad? Entonces creo que sí es algo que tiene menos fuerza que en el resto de la región. Pero con la potencia que vi hoy con chicas con las que hablé en el encuentro que tuvimos de 18 y 19 años, no vamos a tardar de tener nuestra Ofelia Fernández, no vamos a tardar en tener nuestra Camila Vallejos, y que nada, el futuro es feminista y las mujeres van a estar ahí, más tarde o más temprano. Muy claro. Bueno, yo creo que acá ya terminamos antes que ya sea muy largo. Bueno, Primero que nada te quiero agradecer por todo lo que nos contaste y por... Que Por la también me oportunidad. parece muy importante, que está súper bueno lo que hicieron. Ya para cómo empezaron. Y nada, y eso. Muchísimas gracias. bueno, gracias a ustedes en realidad por invitarme, un gustazo charlar. Y nada, y cuando quieran hablar de otros temas que no sea política, también invítenme. No sé si hacen conversatorios sobre fútbol o otras cosas, música o lo que sea, que nada, un gustazo participar Sí, obvio. y que llegue este mensaje a otras personas jóvenes también. Ojalá. Bueno, si puedes contar cómo te pueden encontrar en las redes sociales. Buenísimo, me pueden encontrar como @JohannaParaguay. Mis papás no me ayudaron en nada al inscribirme como Johanna porque mi nombre es lo más complicado del mundo, entonces siempre tengo que deletrear Johanna. Johanna Paraguay, así estoy en Twitter, estoy en Facebook, estoy en Instagram. Por supuesto que hay compas que me ayudan con mis redes sociales, pero que normalmente los mensajes privados respondo yo. Tardo en responder, disculpen si no les respondo tan rápido, pero contesto yo. Me encanta interactuar con gente por redes sociales, así que escríbanme, pregúntenme lo que quieran o díganme lo que quieran y nada, estoy a disposición siempre. Genial. Bueno, y nosotros estamos como DesigualPI en Instagram y Desigual en YouTube, Spotify y Facebook. Y eso. Estamos.